Me puse firme mientras los rostros de mis padres palidecían, sus sonrisas seguras se transformaban en expresiones de puro terror. La misma mujer a la que consideraban inútil ahora ostentaba la insignia de oficial al mando, y su destino estaba completamente en mis manos. Cadete Thompson, le dije fríamente a mi padre, que temblaba con su uniforme que le quedaba demasiado pequeño. Déjame caer y dame 50 ahora. Pero déjame retroceder. Verás, esta no fue mi primera vida. En mi vida anterior, fui ella Lenina Harwell, la hija decepcionante que nunca estuvo a la altura. Mis padres, Margaret y Richard Harwell, me dejaron muy claro desde la infancia que yo era su mayor fracaso. Mientras prodigaban atención a mi hermano menor, Marcus, preparándolo para el éxito en la dinastía política familiar, a mí me trataban como una carga indeseable. Elena simplemente no tiene madera de líder, les decía mi madre a sus amigas de la alta sociedad, con la voz destilando desdén. Supongo que algunos niños nacen para seguir. Mi padre no era mejor. Un exoficial militar convertido en contratista de defensa. Había amasado su fortuna gracias a conexiones gubernamentales y prácticas comerciales despiadadas. Para él yo representaba todo lo débil de la generación moderna. Demasiado blando, demasiado emotivo, demasiado idealista. La traición final llegó a los 18 años. Había trabajado incansablemente para ser admitido en la Facultad de Derecho de Harvard, soñando con marcar la diferencia en el mundo. Pero la noche antes de mi entrevista, escuché a mis padres en su estudio. No podemos dejar que deshonre el apellido, decía mi madre. Una llamada al decano Morrison y su solicitud desapareció. Le diremos que la rechazaron. Bien pensado, respondió mi padre. De todas formas, ese dinero estaría mejor invertido en el fondo de campaña de Marcus. Elena podría trabajar de secretaria en algún sitio, conocer su lugar. Estaba devastada. Me habían robado el futuro sin pensárselo 2 veces. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Lo peor llegó 3 años después, cuando descubrí que habían estado vaciando sistemáticamente mi fondo fiduciario. Dinero que mi abuela había dejado específicamente para mi educación, para financiar la carrera política de Marcus. Cuando los confronté ni siquiera se molestaron en negarlo. No lo estabas usando, dijo mi padre encogiéndose de hombros. Marcus tiene un gran potencial. Eres solo tú. Morí en un accidente de coche esa noche, conduciendo a casa entre lágrimas por aquella confrontación. Lo último que recuerdo es mi coche saliendo de la carretera bajo la lluvia, con la vista nublada mientras susurraba una plegaria por una justicia que nunca llegaría. O eso creía. Me desperté jadeando con el corazón de 16 años latiéndome con fuerza, mirando el techo familiar de mi habitación de la infancia. El mismo horrible papel pintado floral que mi madre había elegido sin consultarme. La misma ventana estrecha que daba al jardín donde pasé incontables horas escondiéndome de las reuniones familiares donde me ignoraban o se burlaban abiertamente de mí. Al principio pensé que era solo una pesadilla vívida. Pero a medida que pasaban los días y veía cómo se desarrollaban exactamente los mismos eventos que recordaba de mi primera vida, la imposible verdad se volvió innegable. Me habían dado una segunda oportunidad. A la mañana siguiente de despertar en mi cuerpo de 16 años, mis padres convocaron otra reunión familiar. En realidad, eran solo oportunidades para anunciar decisiones que ya habían tomado sobre mi vida sin mi intervención. Te enviaremos a la Academia Militar Blackwater, declaró mi padre, con ese tono de autoridad absoluta que usaba cuando quería dejar claro que no era bienvenida la discusión. Quizás puedan inculcarte algo de disciplina. Mi madre asintió con aprobación, tamborileando con sus dedos de manicura perfecta sobre la taza de café. Ya está todo arreglado. Te vas la semana que viene. La matrícula es bastante cara, pero hemos decidido que es una inversión que vale la pena para el desarrollo de tu personaje. En mi primera vida, rogué y supliqué prometiendo mejorar, ser la hija que querían. Lloré, negocié y me empequeñecí aún más de lo que ya me veían. Esta vez simplemente sonreí. Eso suena perfecto, dije, viendo cómo sus rostros se desdibujaban de confusión. Gracias por esta oportunidad. Intercambiaron miradas, esperando claramente el ataque de histeria que había caracterizado mi reacción en mi vida anterior. Mi padre frunció el ceño con una expresión de sospecha. Me alegra que seas razonable, Elena, dijo lentamente.
Tu madre y yo estábamos preparados para otro de tus arrebatos dramáticos. Esos días quedaron atrás, respondí. Y lo decía en serio. La chica que rompía a llorar ante cada palabra dura se había ido para siempre. En su lugar se sentaba una mujer con 34 años de experiencia vital combinada, impulsada por una ira justificada y armada con un conocimiento previo de cada prueba y tribulación que le aguardaba. La Academia Militar Blackwater no era una escuela militar cualquiera. Lo supe desde mi primera vida, aunque entonces desperdicié la oportunidad. Era una institución de élite que alimentaba directamente a los más altos mandos militares y de inteligencia. El comandante general Morrison era una leyenda viviente que asesoraba personalmente solo a los cadetes más excepcionales. En mi vida anterior pasé mi tiempo allí sumido en la autocompasión y la mediocridad, contando los días para poder escapar de vuelta a la vida civil. Esta vez sería completamente diferente. En cuanto bajé del autobús en Blackwater, sentí que volvía a casa. El extenso campus con sus edificios de ladrillo rojo y sus jardines impecablemente cuidados, representaba todo lo que mi familia había intentado negarme. Un lugar donde el mérito importaba más que el nacimiento. Donde la fuerza se ganaba, no se heredaba. Donde el contenido de tu carácter determinaba tu valor, no el tamaño de tu fondo fiduciario. Durante mi primera semana, mientras otros cadetes nuevos luchaban por adaptarse a la dura disciplina y la rígida estructura, yo prosperé. Cuando el sargento instructor Hayes me retó durante la clase de entrenamiento físico matutina, gritándome sobre mi patética debilidad civil, ni me inmuté. Cuando nos vimos obligados a sortear pistas de obstáculos bajo una lluvia helada a las 5 de la mañana, me esforcé más que nadie. Mi cuerpo recordaba la condición atlética que había desarrollado en mi vida anterior, antes de que la depresión y la desesperación me quitaran la fuerza de voluntad para mantenerla. Y lo más importante, cuando comenzaron las inevitables novatadas, con cadetes mayores intentando quebrar el ánimo de los recién llegados mediante la guerra psicológica y la intimidación física, les di la vuelta con tácticas que había aprendido viendo a mis padres manipular a la gente durante años. ¿De verdad es eso lo mejor que se puede hacer?, le pregunté al cadete Williams, un estudiante de tercer año que había estado destrozando sistemáticamente mi litera y escondiendo mi equipo. Me había acorralado en el cuartel después de apagar las luces, claramente esperando lágrimas y súplicas. Porque sinceramente, después de vivir con mi familia durante 16 años, esto se siente como unas vacaciones. La respuesta inesperada lo desestimó y aproveché mi ventaja. ¿Sabes cómo es la verdadera guerra psicológica? No se trata de bromas insignificantes ni de robar objetos personales. Es que te digan a diario que no vales nada mientras ves a gente mediocre recibir todo por lo que has trabajado. Es que tus propios padres te roben el futuro y luego actúen como si te estuvieran haciendo un favor. Lo que estás haciendo es pura ingenuidad. Al final de mi primer mes, las novatadas habían cesado. No porque me hubiera quejado a las autoridades, lo cual me habría marcado como débil, sino porque me había ganado la reputación de ser alguien genuinamente más duro que las circunstancias que podían crearme. Pero fue en los cursos académicos y de liderazgo donde realmente empecé a brillar. El profesor Williams presentaba escenarios tácticos complejos, y yo aportaba soluciones que dejaban boquiabiertos incluso a los cadetes mayores. Recordaba detalles de documentales militares que había visto en mi primera vida, técnicas de libros de liderazgo que había leído en Empleos sin futuro, conocimientos adquiridos durante años observando cómo funcionaba realmente el poder en los círculos políticos de mi familia. Extraordinario, dijo el general Morrison durante una de nuestras sesiones de estrategia en mi segundo semestre, su pensamiento táctico supera su edad, cadete Harwell. ¿Ha considerado una carrera en inteligencia militar? Ojalá supiera lo cierto que era. Pero simplemente asentí respetuosamente y respondí, estoy abierto a cualquier lugar donde el ejército considere que puedo servir con mayor eficacia, señor. El general Morrison era exactamente como lo recordaba de mi primera vida. Un hombre que ascendió desde el servicio militar hasta convertirse en uno de los líderes militares más respetados de su generación. Lo que no había apreciado en mi vida anterior era la atención que prestaba a los cadetes bajo su mando, evaluando constantemente no solo su rendimiento académico, sino también su carácter, su resiliencia y su potencial para un verdadero liderazgo. Cuénteme sobre sus antecedentes familiares, cadete Harwell, me dijo durante una de nuestras sesiones de mentoría individual. En mi primera vida, le había dado una versión suavizada de la verdad.
demasiado avergonzada para admitir el profundo rechazo que me habían causado mis padres. Esta vez mi honestidad fue estratégica. Mi padre es Richard Harwell, de Harwell Defense Solutions. Dije que ha construido una empresa exitosa que proporciona equipos y servicios a contratistas militares. Mi madre proviene de una familia adinerada de la política. Ambos están muy concentrados en el futuro político de mi hermano menor. ¿Y dónde encajas tú en esos planes?, preguntó el general Morrison, observando mi expresión con atención. No, respondí simplemente. Me ven como una decepción a la que había que echar antes de que pudiera avergonzarlos aún más. Pero agradezco esa perspectiva, señor. Me ha dado la libertad de concentrarme en convertirme en la persona que quiero ser en lugar de intentar cumplir las expectativas de los demás. Algo cambió en la expresión del general Morrison, un destello de aprobación, quizás incluso de protección. En mi primera vida había aprendido que tenía una debilidad especial por los cadetes que habían superado la adversidad, pero yo estaba demasiado absorto en mi autocompasión como para reconocerlo o aprovecharlo. Luego, en mi segundo año, me ascendieron a jefe de escuadrón. Los 10 cadetes bajo mi mando provenían de diversos orígenes. Estudiantes becados de escuelas del centro de la ciudad. Legacy admite que sus familias tenían tradiciones militares que se remontan a generaciones. Estudiantes internacionales cuyos gobiernos los habían enviado a aprender la doctrina militar estadounidense. Lo que todos compartían era una creciente lealtad hacia mí, que iba más allá del simple respeto por el rango. Ayudé a cadetes con dificultades en sus estudios, recordando cómo se sentía ser ignorado y subestimado. Cuando el cadete Patel reprobaba cálculo porque su preparatoria no lo había preparado adecuadamente para las matemáticas de nivel universitario, dediqué mi tiempo libre a darle clases particulares hasta que no solo aprobó, sino que sobresalió. Cuando el cadete Johnson era acosado por cadetes de clase alta debido a su acento sureño rural, le dejé claro que cualquiera que tuviera un problema con él me respondería personalmente. ¿Por qué te preocupas tanto por ayudarnos?, me preguntó el cadete Martínez una noche mientras estudiábamos juntos en la biblioteca. Podrías concentrarte en tu propio progreso. Ya estás en lo más alto de la clasificación de la clase. Porque nadie debería tener que afrontar los desafíos solo, respondí pensando en todas las veces en mi primera vida en que una mano amiga o una palabra de aliento podrían haberlo cambiado todo. Somos más fuertes cuando nos apoyamos mutuamente. Se corrió la voz por toda la academia de que Elenina Harwell era alguien que animaba a los demás en lugar de derribarlos. Mi equipo superó constantemente las expectativas, no solo individualmente sino como una unidad cohesionada. Nuestros ejercicios tácticos se volvieron legendarios por su creatividad y eficacia. Nuestro rendimiento académico fue tan bueno que el profesor Williams empezó a usar nuestros proyectos grupales como ejemplo para otras clases. Mientras tanto, mis padres apenas reconocían mis logros. Cuando llamé a casa para anunciar mi ascenso a líder del equipo, me respondieron con un «qué bien, cariño», distraído, antes de empezar a darme detalles sobre los últimos triunfos de Marcus en su prestigiosa escuela privada. Marcus marcó 2 goles en el partido de Lacrosse de la semana pasada, comentó mi madre con entusiasmo. El entrenador dice que tiene mucho potencial para una beca de la Ivy League. ¡Qué maravilloso!, respondí con voz cuidadosamente neutral. En mi primera vida, estas conversaciones me habían destrozado el espíritu. Ahora simplemente reforzaban mi determinación de demostrarles que se equivocaban en todo. ¿Cómo van tus notas, Elena?, preguntó mi padre, aunque su tono sugería que lo preguntaba por obligación, no por interés genuino. Soy el primero de mi clase, dije. Vaya, qué sorpresa, dijo mi madre. Y casi podía oírla fruncir el ceño por el teléfono. Supongo que el ambiente militar te sienta bien. Me alegra que hayas encontrado algo en lo que seas competente. Adecuado. Incluso cuando se vieron obligados a reconocer mi éxito, no pudieron resistirse a restarlo importancia. Perfecto. Que siguieran subestimándome mientras construía algo que ni siquiera podían comprender. Para mi tercer año, me ascendieron a comandante de batallón de cadetes, el estudiante de mayor rango en los 150 años de historia de la academia. El ascenso trajo consigo privilegios y responsabilidades que iban mucho más allá de la experiencia típica de un cadete. Tenía mi propia oficina, mi propio personal y participación en las decisiones políticas de la academia.
Y lo que es más importante, había empezado a forjar una red de relaciones que me sería muy útil en los años venideros. Y el general Morrison me había acogido bajo su protección de maneras que iban más allá de la mentoría habitual. Me incluyó en reuniones de estrategia con oficiales militares visitantes, me presentó a exalumnos influyentes que ocuparon puestos clave en el sistema de defensa y comenzó a prepararme para la admisión a West Point con su recomendación personal. Posees una combinación excepcional de brillantez táctica y auténtica capacidad de liderazgo. Durante una de nuestras reuniones privadas, me dijo que el ejército necesita oficiales que puedan pensar estratégicamente sin olvidar nunca que su responsabilidad última es con los soldados bajo su mando. Gracias, señor. No le defraudaré. Sé que no lo hará, respondió. Pero Elena, quiero que entiendas algo. El camino que estás recorriendo te traerá mucha responsabilidad y poder. Úsalo con sabiduría. Úsalo para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Sus palabras resonaron profundamente en mí, conectando con la motivación principal que impulsaba todo lo que hacía, la determinación de asegurar que lo que me sucedió en mi primera vida nunca le sucediera a nadie más bajo mi protección. El baile militar anual de la academia se celebraba cada primavera, un evento formal donde los cadetes podían invitar a sus familiares a celebrar sus logros. En mi primera vida mis padres se negaron a asistir, alegando que estaban demasiado ocupados con la temporada de béisbol de Marcus. Esta vez decidí comprobar si mis logros habían cambiado sus prioridades. Me gustaría invitarlos a ti y a papá al baile militar, le dije a mi madre durante una de nuestras llamadas semanales. Como comandante del batallón, daré un discurso a los invitados. Sería muy importante para mí tener a mi familia allí. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Ay, Elena, qué bien suena, pero tu padre y yo ya nos hemos comprometido a asistir a la ceremonia de entrega de premios académicos de Marcus ese mismo fin de semana. ¿Entiendes lo importante que es esto para sus solicitudes de ingreso a la universidad? Claro que sí. Incluso cuando alcancé el máximo honor en la historia de la academia, la ceremonia de premiación rutinaria de Marcus prevaleció. En mi primera vida, este rechazo me devastó. Ahora simplemente me proporcionó información útil para mi planificación a largo plazo. Lo entiendo perfectamente, dije. La familia es lo primero. Me alegra mucho que seas razonable al respecto, respondió mi madre con un evidente alivio en su voz. Quizás podamos planear una visita en otro momento. Ambos sabíamos que esa visita nunca ocurriría, y yo estaba perfectamente de acuerdo. Que siguieran desprestigiándome mientras acumulaba poder e influencia reales. El baile militar se celebró sin ellos y pronuncié un discurso sobre el honor, el servicio y la importancia de defender a quienes no podían defenderse por sí mismos. El general Morrison me presentó a los dignatarios visitantes, entre ellos la general Patricia Hayes, la oficial de mayor rango del ejército, quien más tarde sería fundamental en mi carrera. Impresionante joven, le dijo el general Hayes al general Morrison después de mi discurso. Me recuerda a mí a esa edad. Ávida, decidida y absolutamente inflexible a la hora de hacer lo correcto. Algún día será general, respondió el general Morrison. Recuerden mis palabras. Tras graduarme summa cum laude de Blackwater con todos los honores militares que la academia podía otorgar, me aceptaron en West Point por recomendación entusiasta del general Morrison. Mis padres se sorprendieron un poco, pero aún así, de alguna manera, lograron que el asunto se centrara en Marcus. Bueno, supongo que el ejército podría serte útil después de todo, dijo mi madre durante la cena durante mi breve visita a casa antes de presentarme en West Point. No es que tengas la inteligencia para el derecho o los negocios como tu hermano. Marcus, ahora en el último año de preparatoria y ya aceptado en Harvard para el otoño siguiente, asintió con condescendencia. Ellen siempre ha sido más una seguidora que una líder. El ejército le dará estructura y le dirá qué hacer. Es perfecto para su tipo de personalidad. Solo sonreí y asentí, ya planeando mis próximos pasos. Veían el ejército como un lugar para quienes no podían triunfar en el mundo real de los negocios y la política. No tenían idea de la verdadera estructura de poder en la sociedad estadounidense. La forma en que el liderazgo militar interactuaba con las agencias de inteligencia, los contratistas de defensa y las altas esferas del gobierno. Estaban a punto de pasar las siguientes 2 décadas aprendiendo exactamente lo equivocados que estaban en todo.
En West Point me entregué a mis estudios con la misma intensidad que había puesto en Blackwater. Pero ahora tenía objetivos estratégicos específicos que iban más allá de la simple excelencia académica. Me especialicé en relaciones internacionales y ciberseguridad, comprendiendo que el futuro de la guerra y la inteligencia dependería cada vez más de la superioridad tecnológica y el dominio de la información. Mis profesores quedaron impresionados por la profundidad de mi pensamiento estratégico y mi capacidad para sintetizar información compleja en evaluaciones de inteligencia prácticas. La doctora Sarah Chin, quien dirigió el programa de ciberseguridad, se convirtió en otra mentora crucial. Tienes una comprensión intuitiva de cómo fluye la información a través de sistemas complejos, me dijo después de que diera una presentación sobre las capacidades de ciberguerra de China, basada en el conocimiento que había adquirido de documentales y reportajes de mi vida anterior. ¿Has considerado especializarte en análisis de inteligencia?, respondí. Quiero comprender cómo piensan y operan nuestros adversarios. Cuanto mejor los comprendamos, mejor podremos proteger nuestros intereses y a nuestra gente. El Dr. Chin me conectó con oportunidades de prácticas en la Agencia de Seguridad Nacional y la Agencia de Inteligencia de Defensa, donde pasé los veranos aprendiendo las aplicaciones prácticas del conocimiento teórico. Estas experiencias no solo mejoraron mis habilidades técnicas, sino que también me permitieron empezar a forjar relaciones dentro de la comunidad de inteligencia que resultarían invaluables años después. Durante mi tiempo en West Point, también me aseguré de mantenerme informado sobre las actividades de mi familia. La carrera universitaria de Marcus transcurrió exactamente igual que en mi primera vida. Calificaciones mediocres, fiestas de fraternidad y una carrera de ciencias políticas elegida más por sus oportunidades de networking que por un interés genuino en la gobernanza. Mis padres siguieron derrochando recursos en su futuro, financiando prácticas no remuneradas y programas de estudios en el extranjero que enriquecieron su currículum, sin aportar nada significativo a sus capacidades reales. Más preocupante fue lo que descubrí sobre las prácticas empresariales de mi padre. Usando las habilidades de investigación que desarrollé en mis cursos de inteligencia, comencé a investigar las soluciones de Harwell Defense con mayor profundidad que en mi vida anterior. Lo que descubrí fue profundamente inquietante. La empresa no solo se beneficiaba de contratos gubernamentales. Estaban defraudando activamente al ejército, cobrando de más por equipo de baja calidad, facturando servicios nunca prestados y, lo más inquietante, proporcionando chalecos antibalas y componentes de vehículos defectuosos que contribuyeron directamente a las bajas estadounidenses en el extranjero. Mi padre había amasado su fortuna literalmente con la sangre de soldados, muchos de los cuales tenían la misma edad que los cadetes con los que serví en Blackwater. Pero tuve paciencia. Estaba construyendo algo que no podían entender. Poder real, ganado mediante la competencia y el sacrificio, en lugar de la riqueza heredada y la corrupción. Las pruebas que estaba recopilando serían útiles cuando llegara el momento, pero necesitaba tener la autoridad suficiente para actuar con eficacia. Me gradué de West Point con las mejores calificaciones de mi clase, nombrado subteniente de inteligencia militar. Mis padres asistieron a la ceremonia de graduación. Fue la primera vez que reconocieron uno de mis logros con su presencia física. Pero aún así, lograron minimizar el logro. Segundo teniente, mi padre se divirtió mientras posábamos para las fotos después de la ceremonia. Bueno, es un comienzo, supongo. La verdadera pregunta es si puedes avanzar a partir de ahí. Los ascensos militares pueden ser bastante políticos, ¿sabes? Si tan solo comprendiera lo políticos que pueden ser. Mi primera asignación fue a Fort Gordon, en Georgia, donde recibí entrenamiento especializado en inteligencia de señales y ciberguerra. El trabajo era exigente y estaba en constante evolución, lo que me obligaba a mantenerme al día con los rápidos avances tecnológicos, a la vez que dominaba los principios atemporales del análisis de inteligencia y las operaciones de contrainteligencia. Pero fue durante mi primer despliegue en Afganistán cuando realmente empecé a dejar huella. El conocimiento que había conservado de mi primera vida sobre cómo se desarrollaría el conflicto me proporcionó una capacidad casi sobrenatural para anticipar los movimientos del enemigo e identificar posibles amenazas antes de que se materializaran. En 6 meses, mis evaluaciones de inteligencia habían evitado múltiples ataques contra las fuerzas estadounidenses y conducido a la captura de varios objetivos de gran valor. La teniente Harwell posee un talento extraordinario para el reconocimiento de patrones y la evaluación de amenazas.
Mi oficial al mando, el coronel James Patterson, escribió en mi primera evaluación de desempeño que su capacidad analítica solo es comparable a su dedicación al bienestar de los soldados cuyas vidas dependen de la precisión de sus productos de inteligencia. El coronel Patterson se convirtió en algo más que un simple oficial superior durante ese despliegue. Se convirtió en amigo, mentor y, con el tiempo, en mucho más. Oficial de inteligencia de carrera con misiones en Irak, Afganistán y diversas misiones clasificadas. Comprendió la carga de saber que su análisis podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de los militares estadounidenses. Es una carga muy pesada para alguien tan joven, me dijo una noche mientras revisábamos informes de inteligencia en nuestro centro de operaciones. ¿Cómo se mantiene la concentración bajo tanta presión? Recordando que cada decisión que tomamos afecta a personas reales con familias y futuro, respondí. Eso no es una carga. Es un privilegio. Estos soldados confían en nosotros para que les demos la información que necesitan para regresar a casa sanos y salvos. No podemos defraudarlos. Fue durante esa conversación que vi por primera vez un cambio en la expresión de James. Reconocí que no era solo otro joven oficial ambicioso, sino alguien que realmente comprendía el peso moral del liderazgo militar. Nuestra relación profesional evolucionó gradualmente hacia algo más profundo, aunque ambos tuvimos cuidado de mantener los límites apropiados dadas nuestras respectivas posiciones en la cadena de mando. Mi rápido ascenso a teniente primero se produjo después de identificar una sofisticada red de artefactos explosivos improvisados, IED, responsable de docenas de bajas de la coalición. La información que reuní condujo a una operación coordinada que desmanteló toda la red y capturó a sus líderes, incluyendo a un fabricante de bombas que había estado en la lista de los más buscados del ejército durante 3 años. Mi mención para la medalla de bronce que recibí por mi desempeño excepcional en un entorno operativo de alta presión se refleja en mi trabajo. La brillantez analítica del teniente Harwell y su inquebrantable dedicación al éxito de la misión salvaron directamente innumerables vidas estadounidenses. La ceremonia de premiación fue pequeña e informal, justo el tipo de reconocimiento que significa algo para los soldados, en lugar del ostentoso teatro político al que mi familia estaba acostumbrada. Mis padres no asistieron, por supuesto. Estaban demasiado ocupados con las solicitudes para la Facultad de Derecho de Marcus como para preocuparse por los honores militares de su hija. Pero el general Morrison voló a Afganistán para la ceremonia, sacando tiempo de su agenda como nuevo subjefe de Estado Mayor de Inteligencia para colocarme personalmente la medalla en el uniforme. Te dije que algún día serías general, dijo en voz baja mientras estábamos juntos después de la ceremonia formal. Esto es solo el principio. Gracias, señor, por todo. No me agradezcas todavía, respondió con una sonrisa. No he terminado de complicarte la vida. Te recomiendo para el curso de capitán antes de lo previsto, seguido de una asignación al Pentágono. Es hora de que empieces a comprender cómo encaja el panorama general. La asignación al Pentágono fue una revelación. Trabajando en la División de Análisis Estratégico de la Agencia de Inteligencia de Defensa, adquirí conocimiento profundo sobre los niveles más altos de la toma de decisiones en seguridad nacional. Ya no me limitaba a proporcionar inteligencia táctica para operaciones específicas. Contribuía a las evaluaciones estratégicas que moldearon la política exterior y la doctrina militar estadounidenses. Mi especialidad se centró en la intersección de la ciberguerra y las operaciones militares tradicionales, un área donde mi formación técnica y experiencia operativa me aportaron perspectivas únicas. Los informes que elaboré llegaron a los escritorios de funcionarios del gabinete y presidentes de comités del Congreso, quienes influyeron en decisiones que afectaron la estabilidad global. Fue durante esta misión que también comencé a comprender el alcance total de la corrupción y los contratos de defensa que representaba la empresa de mi padre. Desde mi posición en la comunidad de inteligencia, tuve acceso a informes de auditoría, denuncias de denunciantes y evaluaciones clasificadas del desempeño de los contratistas que presentaban un panorama alarmante de fraude sistémico en toda la industria. Harwell Defense Solutions no era ni de lejos el peor infractor, pero era un claro ejemplo del problema. Empresas que priorizaban las ganancias sobre la vida de los soldados que dependían de sus productos. Empecé a crear un archivo exhaustivo de sus actividades, sabiendo que algún día podría actuar con base en la información que recopilaba. Mi ascenso a capitán se produjo tras redactar una evaluación estratégica de las capacidades cibernéticas chinas que cambió radicalmente la forma en que el Pentágono abordaba la seguridad de la información.
El informe fue clasificado al más alto nivel, pero sus recomendaciones dieron lugar a miles de millones de dólares en nuevas inversiones en ciberseguridad y a una reestructuración completa de la arquitectura de la red militar. El capitán Harwell representa el futuro de la inteligencia militar. La general Hayes escribió en su apoyo a mi ascenso. Su capacidad para sintetizar información técnica compleja con pensamiento militar estratégico la hace invaluable para nuestros esfuerzos de seguridad nacional. James, quien también había sido ascendido y ahora cumplía su propia asignación en el Pentágono, estuvo presente cuando recibí mis barras de capitán. Nuestra relación había evolucionado con cuidado a lo largo de los años. Siempre profesional, pero con la clara comprensión de que algo más profundo se estaba desarrollando entre nosotros. Felicidades, capitán, dijo después de la breve ceremonia. ¿Listo para el próximo desafío? Siempre, respondí. ¿Qué tienes en mente? Comando, dijo simplemente. Es hora de que vuelvas a liderar soldados, no solo a analizar información. El general Morrison ha dispuesto que usted tome el mando de una compañía de la 82ª División Aerotransportada. Es una buena unidad, pero han pasado por despliegues difíciles. Necesitan un liderazgo en el que puedan confiar. El mando era, sin duda, el siguiente paso lógico en mi desarrollo profesional, pero también representaba algo más personal, una oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido sobre liderazgo y lealtad durante mi tiempo en Blackwater y en misiones posteriores. La 82ª División Aerotransportada de Fort Bragg era legendaria por su eficacia en combate y su espíritu de cuerpo. Sin embargo, la compañía Charlie había sufrido bajas considerables durante despliegues recientes en Irak y Afganistán. La moral estaba baja, la retención era deficiente y los soldados habían desarrollado una actitud cínica hacia el liderazgo militar que me recordaba incómodamente a mis propios sentimientos hacia las figuras de autoridad en mi primera vida. Mi primera reunión con los suboficiales superiores de la compañía fue tensa y formal. Eran veteranos de guerra que habían visto ir y venir a demasiados oficiales jóvenes, la mayoría más preocupados por progresar en sus carreras que por cuidar de sus soldados. Señora, con todo respeto, hemos tenido 4 comandantes de compañía diferentes en los últimos 2 años. El sargento primero Rodríguez me dijo sin rodeos que los hombres están cansados de adaptarse a nuevos estilos de liderazgo y nuevas prioridades cada pocos meses. Entiendo su frustración, sargento primero, respondí. Y quiero que sepan que no estoy aquí para dejar huella cambiando todo lo que hicieron los comandantes anteriores. Estoy aquí para aprovechar lo que funciona y corregir lo que no. Pero no puedo hacerlo sin la opinión honesta de los suboficiales que realmente conocen a estos soldados y comprenden sus necesidades. Durante las semanas siguientes, me propuse aprender el nombre, los antecedentes y las circunstancias personales de cada soldado. El soldado Johnson estaba pagando la matrícula universitaria de su hermana menor. El sargento Martínez lidiaba con un divorcio complicado que le estaba afectando la concentración. El especialista Juan sufría de TEP desde su último despliegue, pero temía buscar ayuda porque pensaba que podría perjudicar su carrera. Abordé cada situación individualmente, conectando a los soldados con recursos, abogando por ellos ante los altos mandos cuando era necesario y, lo más importante, demostrando que su bienestar era mi principal preocupación como comandante. El capitán Harwell realmente se preocupa por nosotros, escuché al sargento Martínez decirle a un grupo de soldados durante la cena. No se limita a cumplir requisitos y esperar su próximo ascenso. Ese respeto se tradujo en rendimiento. Los índices de preparación de la compañía Charlie mejoraron drásticamente. Las tasas de retención aumentaron. Y lo más importante, los soldados recuperaron la confianza en sí mismos y en su misión. Cuando nos desplegaron en Afganistán para lo que sería mi segundo periodo de combate, la unidad actuó con la cohesión y eficacia que merecieron elogios de los mandos de brigada y división. Pero fue durante ese despliegue que también recibí noticias que pondrían en marcha la fase final de mi plan de venganza. James, ahora teniente coronel y planificador estratégico del Comando Central, me llamó con información que había obtenido por vía oficial. Alaina, pensé que deberías saber que la empresa de tu padre está siendo investigada por el Comando de Investigación Criminal del Ejército. Ha habido algunas acusaciones graves sobre equipos defectuosos. ¿Qué tipo de acusaciones?, pregunté aunque ya sospechaba la respuesta. Chalecos antibalas de baja calidad principalmente. Varios soldados han muerto o resultado heridos cuando su equipo de protección falló bajo fuego enemigo.
Los registros de control de calidad del fabricante muestran que conocían los defectos, pero enviaron el equipo de todos modos para cumplir con los plazos de entrega. La ironía era perfecta. Mi padre, quien siempre había desestimado mis servicios militares sin que él lo notara, estaba a punto de ser derribado por la misma institución a la que había estado defraudando. Pero la investigación avanzaba lentamente, obstaculizada por las conexiones políticas de Harwell Defense Solutions y la costosa representación legal. Mi padre usó su relación con Marcus, ahora un congresista de menor rango que formaba parte del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes, para presionar a los investigadores y retrasar el proceso. Me di cuenta de que, para que se hiciera justicia, necesitaba estar en condiciones de garantizarla yo mismo. Mi ascenso a mayor me acompañó de una asignación al Centro de Entrenamiento de Inteligencia Militar en Fort Devens, Massachusetts, las mismas instalaciones donde la empresa de mi padre tenía su principal contrato gubernamental. El puesto me responsabilizó de entrenar a la próxima generación de oficiales de inteligencia militar, a la vez que supervisaba los protocolos de seguridad de los extensos programas clasificados de investigación y desarrollo de la base. Más importante aún, me otorgó la autoridad para supervisar todas las operaciones de los contratistas en la instalación, incluyendo revisiones periódicas de seguridad y evaluaciones de rendimiento, que eran totalmente de mi competencia como comandante de la base. Y lo primero que hice tras asumir el mando fue iniciar una revisión exhaustiva de todas las relaciones con los contratistas, alegando preocupaciones rutinarias de seguridad que eran completamente legítimas dada la naturaleza sensible del trabajo realizado en Fort Devens. Mi equipo de investigadores, todos soldados que habían servido bajo mi mando y que confiaban plenamente en mí, abordó la tarea con la minuciosidad y la atención al detalle que les había enseñado a aplicar en todas las operaciones de inteligencia. Lo que descubrieron fue aún más condenatorio de lo que esperaba. Harwell Defense Solutions no solo había proporcionado equipos defectuosos. Habían falsificado registros de control de calidad, sobornado a inspectores y cobrado sistemáticamente de más al gobierno por productos de baja calidad. El rastro documental del fraude se remontaba a más de una década e involucraba millones de dólares en ganancias ilegales. Pero no solo quería destruir su empresa. Quería destruirlos personalmente tal como ellos habían intentado destruirme a mí. Mientras la investigación avanzaba, contacté a mis padres por primera vez en años y les sugerí que concertáramos una reunión para hablar sobre la próxima renovación del contrato de mi padre. Me comporté como una hija obediente a la perfección, insinuando que podría ayudar a agilizar el proceso de aprobación si lográbamos algún acuerdo mutuamente beneficioso. Accedieron de inmediato, percibiendo la oportunidad de explotar a su hija militar para su propio beneficio. La ironía era deliciosa. Estaban tan ansiosos por usarme que nunca consideraron que yo pudiera estar usándolos a ellos. La reunión será aquí en Fort Devens, les dije por teléfono. Es una instalación militar formal, así que deberán presentarse en la puerta principal como civiles que buscan acceder a la base. Procedimiento estándar. Lo que no sabían es que en cuanto pisaran mi base, estarían sujetos a la jurisdicción y la justicia militar. La mañana de nuestra reunión programada, me encontraba en mi oficina revisando los últimos detalles de mi plan. Mi ayudante, el capitán Rodríguez, uno de los escadetes de Blackwater que había solicitado ser asignado a mi mando, llamó a mi puerta. Señora, los civiles están aquí para su reunión. Han pasado por seguridad y esperan en la sala de conferencias B. Gracias, capitán. ¿Y los demás preparativos? Todo listo, señora. El equipo de investigación está a la espera y la seguridad de la base ha sido informada de la situación. Me ajusto el uniforme observando mi reflejo en la ventana que daba a la plaza de armas donde los jóvenes soldados realizaban su entrenamiento físico matutino. La mujer que me devolvía la mirada se parecía poco a la niña destrozada y derrotada que mis padres recordaban. Esta mujer ostentaba el rango de mayor, se ganaba el respeto de cientos de soldados y tenía el poder de hacer justicia a quienes habían escapado de ella durante demasiado tiempo. Es hora de irme, murmuré para mí. Entré en la sala de conferencias B y encontré a mis padres esperándome con sonrisas de confianza, claramente esperando manipular a su ingenua hija militar para que los ayudara a conseguir otro contrato fraudulento. Marcus también estaba allí, ahora un congresista en funciones que sin duda había sido informado sobre cómo aprovecharse del cargo de su hermana para obtener beneficios políticos y económicos mutuos. Elena, exclamó mi madre, levantándose para abrazarme. Mírate tan distinguida con tu uniforme.
El abrazo me pareció vacío y calculado, igual que todos los gestos de cariño que había recibido de ella. En mi primera vida anhelaba incluso estas falsas demostraciones de amor maternal. Ahora simplemente reforzaban mi determinación. Mi padre asintió con aprobación, observando mi insignia de rango con renovado respeto. ¿Mayor? Impresionante. Siempre supe que el ejército te vendría bien. Te da estructura, propósito y una jerarquía clara que seguir. La condescendencia seguía ahí, apenas disimulada bajo una apariencia de aprobación. Incluso ahora, ante la evidencia de mi éxito, que eclipsaba cualquier logro que hubieran logrado mediante su corrupción, no pudieron resistir el impulso de menospreciar mis logros. Por favor, siéntense, dije señalando las sillas frente a mí. Tenemos mucho que discutir. Durante los siguientes 20 minutos, los dejé hablar. Me explicaron sus expectativas para la renovación del contrato, dieron pistas sobre cómo la lealtad familiar debería influir en mi decisión e incluso tuvieron la audacia de sugerir que aprobar su contrato rápidamente podría abrirme oportunidades en el sector privado después de terminar mi servicio militar. Marcus fue particularmente rudo en su enfoque, tratando la conversación como si fuera una sesión de negociación política donde las obligaciones familiares eran solo otra moneda de cambio. Elena, tienes que entender el panorama general, dijo, inclinándose hacia adelante con la expresión seria que había perfeccionado durante sus campañas políticas. La empresa de papá da trabajo a cientos de personas. Los contratos que estamos discutiendo apoyan a comunidades enteras. A veces el bien común nos exige ser flexibles en cuanto a cuestiones procesales menores. Así describió las fallas de equipo que habían matado a soldados estadounidenses. Grabé cada palabra mediante el sistema de vigilancia digital que monitoreaba todas las reuniones en las instalaciones. Cada admisión superficial de corrupción, cada desestimación cruel de las bajas militares, cada suposición de que la lealtad familiar prevalecía sobre las obligaciones legales y éticas. Todo eso es muy interesante, dije cuando finalmente terminaron su presentación. Pero antes de hablar de renovaciones de contrato, creo que debemos abordar algunas irregularidades en el desempeño anterior de su empresa. Deslicé una carpeta gruesa sobre la mesa, la culminación de meses de investigación por parte de mi equipo. Esto contiene documentación de fraude sistemático que abarca los últimos 12 años, sobreprecios, falta de prestación de servicios, falsificación de registros de control de calidad y, lo más grave, el suministro de equipo defectuoso que contribuyó directamente a la muerte de 18 militares estadounidenses. Se les palideció el rostro al revisar las pruebas. Registros bancarios que muestran sobornos a funcionarios de compras. Comunicaciones por correo electrónico que discutían maneras de reducir costos de fabricación sin informar a los clientes. Testimonios de empleados denunciantes que habían sido silenciados mediante amenazas legales y sobornos. Esto es imposible, balbuceó mi padre, con las manos temblorosas mientras sostenía los documentos. Son solo errores contables malentendidos. No, dije con frialdad. Estos son delitos federales, fraude, conspiración, soborno e incumplimiento del deber con resultado de pérdida de vidas estadounidenses. Mi madre intentó recuperarse recurriendo a las tácticas de manipulación que también habían funcionado cuando yo era joven y vulnerable. Elena, cariño, seguro que podemos resolver esto en familia. No hay necesidad de involucrar a gente de fuera en simples desacuerdos de negocios. Familia, repetí con voz firme. ¿Así lo llamaste cuando robaste mi fideicomiso? Cuando saboteaste mi solicitud de ingreso a Harvard, cuando pasaste 20 años diciéndome que no valía nada mientras amasabas tu fortuna sobre las tumbas de soldados, su asombro era total. Nunca imaginaron que su hija, despedida y olvidada, pudiera haber descubierto sus crímenes o adquirido el poder para hacer algo al respecto. Marcus intentó salvar la situación con bravuconería política, con la cara roja al darse cuenta de lo mucho que los habían superado en estrategia. Elena, soy congresista. No puedes simplemente decir, puedo y lo haré. La interrumpí. Tu postura política no importa aquí. Estás en una instalación militar sujeta a la justicia militar, y tengo la autoridad y las pruebas para asegurarme de que se haga justicia. Presioné un botón en mi teléfono de escritorio. Capitán Rodríguez, por favor, acompañe a nuestros invitados al centro de detención. Están retenidos a la espera de su traslado a custodia federal.
La puerta se abrió de inmediato y 3 policías militares entraron en la sala con uniforme de combate. Los rostros de mis padres recorrieron una rápida sucesión de emociones, incredulidad, pánico, rabia y finalmente, una comprensión incipiente de lo completamente superados que habían sido. «No pueden hacer esto», dijo mi padre. Pero su voz carecía de convicción. El empresario confiado que había entrado en mi oficina una hora antes había sido reemplazado por un anciano asustado que enfrentaba el colapso de todo lo que había construido mediante la corrupción y la explotación. «Somos su familia». No respondí poniéndome de pie para enfrentarlos mientras los policías militares tomaban posiciones. La familia se protege. La familia se apoya. La familia no roba a sus hijos ni acumula riquezas sobre las tumbas de los héroes. Son criminales que comparten mi ADN. Nada más. Mientras los policías los esposaban, procedimiento habitual para civiles detenidos en instalaciones militares, mi madre hizo un último intento de manipulación emocional. Elena, por favor, piensa en cómo esto afectará el apellido de tu familia. Piensa en tu propia reputación. Dirán que traicionaste a tus padres. Sonreí entonces, la primera sonrisa sincera que había sentido en mis vidas al tratar con mi familia. Pienso en el apellido. Pienso en cómo voy a restaurarlo, asegurándome de que finalmente se haga justicia. En cuanto a mi reputación, señalé las paredes de mi oficina, decoradas con condecoraciones y fotografías de mi servicio militar. Creo que puede resistir la asociación con hacer lo correcto. La investigación que inicié avanzó con la eficiencia que solo la justicia militar puede brindar cuando está debidamente motivada y documentada a fondo. En cuestión de semanas, los fiscales federales habían construido un caso irrefutable con base en las pruebas que mi equipo había recopilado. Los medios de comunicación retomaron la historia, presentándola como una historia de David y Goliat, donde la integridad militar triunfaba sobre la corrupción corporativa. Pero el público desconocía el alcance total de lo que yo había orquestado. Gracias a mi posición y a las conexiones con la comunidad de inteligencia que había cultivado durante años de servicio ejemplar, también impulsé investigaciones sobre las finanzas de campaña de Marcus. La red de contribuciones ilegales y lavado de dinero, directamente vinculada a los contratos fraudulentos de sus padres, era aún más extensa de lo que había previsto. Su carrera política no se desmoronó sin más. Estalló en un escándalo que llegó a las más altas esferas del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes. Más satisfactoria fue la demanda civil que presenté para recuperar mi fondo fiduciario robado. Con las pruebas de los documentos falsificados y el fraude financiero que había estado recopilando desde mi asignación en el Pentágono, no solo recuperé la cantidad original, sino que también obtuve una indemnización punitiva que prácticamente llevó a la ruina lo que quedaba de sus activos legítimos. Los juicios penales fueron una obra maestra de justicia aplicada con frialdad y cálculo. Asistí a cada día de las actuaciones, sentado en la galería con el uniforme de gala y mi creciente colección de cintas y condecoraciones militares a la vista de todos en la sala. El contraste fue deliberado y devastador. El oficial militar condecorado cuyo servicio representó la nobleza de los valores estadounidenses, frente a sus familiares, cuya avaricia los había pervertido en instrumentos de enriquecimiento personal. Mi padre fue sentenciado a 25 años de prisión federal por fraude, conspiración, soborno y homicidio involuntario. El juez citó específicamente la muerte de soldados que dependían de su equipo defectuoso, señalando que las acciones del acusado representan una traición no solo a las obligaciones legales, sino también a la sagrada confianza depositada en quienes atienden las necesidades de nuestras Fuerzas Armadas. Mi madre fue condenada a 15 años como cómplice, beneficiándose a sabiendas de los esquemas fraudulentos y participando en el encubrimiento de pruebas al inicio de las investigaciones. Su súplica de clemencia, entre lágrimas, alegando que simplemente era una esposa que confiaba en el criterio empresarial de su esposo, cayó en saco roto cuando la Fiscalía presentó pruebas de su participación activa en el lavado de dinero y la intimidación de testigos. La condena de Marcus fue de 10 años por delitos relacionados con la financiación de campañas, lavado de dinero y abuso de poder. El escándalo político había sido tan devastador que varios congresistas que habían recibido contribuciones de Harwell Defense Solutions se vieron obligados a dimitir o decidieron no presentarse a la reelección. Pero su castigo iba más allá de la cárcel. Habían construido toda su identidad en torno a la riqueza, el estatus y la posición social. Ahora eran infames, estaban en la ruina y completamente impotentes.
Las páginas de Sociedad que antes celebraban sus actividades filantrópicas y conexiones políticas ahora documentaban su caída en desgracia con el mismo entusiasmo desbordante que antes reservaban para sus triunfos. Salí del juzgado el día de su sentencia y me encontré con una multitud de periodistas esperando mi declaración. Se ha hecho justicia, dije simplemente, con la autoridad que me otorgan años de liderar soldados en situaciones de vida o muerte. Los hombres y mujeres que sirven a nuestro país merecen algo mejor que ser traicionados por quienes se benefician de su sacrificio. El veredicto de hoy garantiza que tal traición tenga consecuencias. Un reportero gritó entre la multitud: «Mayor Harwell, ¿qué se siente al ser responsable del encarcelamiento de su propia familia?». Miré directamente a la cámara, sabiendo que mis palabras serían transmitidas por todo el país y que mis padres probablemente las verían desde sus celdas. No soy responsable de su encarcelamiento, dije claramente. Soy responsable de asegurar que sus crímenes no sigan costando vidas estadounidenses. Si hubieran decidido cumplir con sus obligaciones con los soldados que dependían de sus productos, no estaríamos aquí hoy. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé las mías. Los años siguientes fueron un torbellino de progreso profesional y satisfacción personal que superó todo lo que podría haber imaginado en mi primera vida. Mi gestión del caso de Harwell Defense Solutions demostró exactamente la integridad y competencia que la alta dirección militar buscaba en la próxima generación de generales. Mi ascenso a teniente coronel vino acompañado de mi asignación como subjefe de inteligencia militar del 18º Cuerpo Aerotransportado, puesto que me puso a cargo de las operaciones de inteligencia de una de las principales formaciones de combate del ejército. El trabajo era exigente y a menudo me obligaba a desplegarme en zonas de crisis por todo el mundo. Pero también me proporcionó una experiencia invaluable en planificación estratégica y liderazgo operativo. Durante este periodo, también comencé a forjar las relaciones personales que definirían el resto de mi vida. James y yo mantuvimos nuestra estrecha amistad profesional a lo largo de nuestras respectivas trayectorias profesionales. Pero al alcanzar los rangos superiores de campo, finalmente nos encontramos en puestos donde una relación personal no comprometería la propiedad militar. Nuestro noviazgo se llevó a cabo con la misma planificación y atención al detalle que dedicamos a nuestras responsabilidades profesionales. Las conversaciones durante la cena solían girar en torno a los desafíos de seguridad internacional y la doctrina militar, pero gradualmente se ampliaron para incluir debates sobre el futuro que podríamos construir juntos. He estado pensando en lo que viene después, me dijo James durante uno de nuestros escasos fines de semana juntos entre despliegues. Paseábamos por los jardines de Mount Vernon, aprovechando un breve respiro de nuestras respectivas tareas. ¿Profesional o personalmente?, pregunté, aunque sospechaba que conocía sus pensamientos. Ambos, respondió, deteniéndose para mirarme bajo uno de los robles centenarios de la finca. Elena, ambos nos hemos dedicado a servir a algo más grande que nuestras ambiciones individuales. Pero creo que podríamos servir juntos de forma aún más eficaz como socios en todos los sentidos. La propuesta que siguió fue sencilla y perfecta. Sin escenificaciones elaboradas ni dramatismo innecesario. Solo dos personas que se entendían a la perfección y se comprometían a afrontar como equipo cualquier reto que se les presentara. Nos casamos en una pequeña ceremonia en la capilla de cadetes de West Point, oficiada por el general Morrison y con la presencia de muchos de nuestros compañeros de Blackwater y de la Academia Militar. El contraste con la ausencia de mis padres fue notable, pero no se le dio demasiada importancia. Todos los presentes comprendieron que las familias elegidas a menudo importaban más que las familias de nacimiento. Mi ascenso a coronel se produjo poco después de nuestro matrimonio, junto con mi nombramiento como director de análisis de inteligencia en la Agencia de Inteligencia de Defensa. Este puesto me situó en el centro de las iniciativas de inteligencia estratégica de Estados Unidos, responsable de elaborar las evaluaciones que moldearon la política de seguridad nacional al más alto nivel. Fue un trabajo desafiante que me obligó a sintetizar información de fuentes de todo el mundo. Pero también me proporcionó una perspectiva más amplia sobre los patrones de conflicto y cooperación internacionales, que resultaría invaluable en asignaciones posteriores. Más importante aún, me permitió ser mentor de la siguiente generación de oficiales de inteligencia, transmitiendo las lecciones que había aprendido sobre la importancia de la integridad, la competencia y la lealtad a la misión por encima de uno mismo. Durante este periodo, también recibí actualizaciones periódicas sobre mi familia a través de los canales oficiales.
Mi padre, que ya tiene casi 70 años, ha sufrido múltiples derrames cerebrales que lo han dejado parcialmente paralizado y requiere atención médica constante. La depresión de mi madre se ha profundizado hasta el punto de que rara vez reconoce a las visitas o interactúa con el mundo que la rodea. Marcus ha encontrado la religión en prisión, algo común entre los reclusos que enfrentan largas condenas, y me ha escrito varias cartas a lo largo de los años pidiendo perdón y reconciliación. Su carta más reciente llegó el mes pasado, llena de citas bíblicas y afirmaciones de que se ha convertido en una persona diferente gracias a su sufrimiento. Leo cada carta una vez y luego las archivo sin responder. Algunas personas merecen segundas oportunidades, pero no están entre ellas. Su sufrimiento en prisión no borra el sufrimiento que causaron a otros. Y su remordimiento tardío no me obliga a brindarles la absolución que buscan. Hope y Justice tienen ahora 13 años y se están convirtiendo en las formidables jóvenes que James predijo que serían. Hope ha heredado mi mentalidad estratégica y mi pensamiento táctico, y a menudo aborda los problemas con un análisis metódico que me recuerda mi propia forma de afrontar los desafíos. Justice posee la comprensión intuitiva de su padre sobre las personas y las situaciones, combinada con un profundo sentido del bien y del mal que reconozco por experiencia propia. Ambas niñas entienden que su madre tiene un trabajo importante que a veces requiere viajar y trabajar muchas horas. Pero también saben que son mi máxima prioridad y que todo lo que hago profesionalmente está, en última instancia, al servicio de crear un mundo mejor para ellas. Mamá, ¿por qué algunas personas intentan lastimar a los soldados? Justice me preguntó recientemente después de escuchar por casualidad una conversación telefónica sobre una nueva investigación de fraude. Porque a algunas personas les importa más el dinero que hacer lo correcto, respondí. Olvidan que los soldados son personas reales con familias que los aman, no solo números en una hoja de cálculo. Eso es una estupidez, declaró Hope con la seguridad que solo los adolescentes pueden tener. ¿No entienden que los soldados protegen a todos? No todos piensan con la misma claridad que tú, dije orgulloso de mi claridad moral, con la esperanza de no tener que experimentar en carne propia lo cruel y egoísta que puede ser la gente. Esta mañana me paré ante una formación de nuevos oficiales de inteligencia en Fort Devens, dando un discurso sobre el honor, la integridad y el verdadero significado del servicio. Al ver esos rostros jóvenes, me vi como podría haber sido en mi primera vida. Incierto o ignorado, subestimado, y así me convertí en mi segunda vida gracias a la determinación, el trabajo duro y el apoyo de quienes creyeron en mi potencial. Nunca dejes que nadie te convenza de que no eres digno de la grandeza. Les dije las mismas palabras que les había dicho a innumerables jóvenes soldados a lo largo de los años. Los únicos límites a tu potencial son los que tú mismo aceptas. Y recuerda, la mejor respuesta a quienes intentan derribarte es construir una vida tan exitosa y significativa que sus opiniones sean irrelevantes. Después de la ceremonia, regresé a mi oficina y encontré a mi asistente esperándome con los informes del día. Entre ellos se encontraba un informe sobre una nueva investigación de fraude de contratistas de defensa. Al parecer, algunas empresas no habían aprendido la lección que el caso de mi familia debía enseñar. Sonreí al revisar las pruebas, pensando en los jóvenes investigadores que se formarían en este caso, tal como yo lo había hecho en otros casos años antes. El ciclo de mentoría y desarrollo continuó, y cada generación se basó en el trabajo de las anteriores. Pero más que satisfacción profesional, sentí la profunda satisfacción de saber que había aprovechado bien mi segunda oportunidad imposible. La chica que murió en ese accidente de coche hace 27 años no pudo evitar las injusticias que le infligieron. La mujer que la había reemplazado había dedicado cada día desde entonces a construir el poder y la posición necesarios para garantizar que injusticias similares nunca quedaran impunes. Esa noche James y yo asistimos a un baile militar en el Club de Oficiales, uno de los muchos eventos formales que llenaban nuestra agenda social a lo largo del año. Mientras bailábamos al ritmo de la música de la banda del ejército, reflexioné sobre lo diferente que era esta escena del baile militar en Blackwater, donde mis padres habían decidido asistir a la ceremonia de entrega de premios Marcus. ¿En qué estás pensando?, preguntó James, notando mi expresión contemplativa. Solo recordando lo lejos que hemos llegado, respondí. Y pensando en cuánto nos queda por recorrer. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó, haciendo eco de nuestra conversación de años atrás. Ninguno, dije, igual que entonces.
Cada experiencia me trajo hasta aquí, a este momento, a esta vida contigo, con nuestras hijas y el trabajo que hacemos juntos. Mientras seguíamos bailando, vi mi reflejo en los espejos del salón. Una mujer vestida de azul con estrellas plateadas en los hombros, rodeada de compañeros oficiales que respetaban su criterio y confiaban en su liderazgo. La chica asustada y destrozada que mis padres habían intentado desechar no estaba a la vista. En su lugar estaba alguien que había aprendido que la mejor venganza no es la destrucción, sino la transformación. Es tomar todo lo que tus enemigos usan para hacerte daño y convertirlo en la base de algo que jamás imaginarían lograr. Mis padres creían que me enviaban lejos para que desapareciera. En cambio, me dieron la oportunidad de convertirme en todo lo que siempre habían afirmado que jamás podría ser. Fuerte, exitosa, respetada y completamente fuera de su alcance. Y cada mañana, cuando me pongo el uniforme y me prendo mis estrellas en el cuello, pienso en aquella chica asustada y derrotada que murió en un accidente de coche hace tantos años. Pienso en lo orgullosa que estaría al ver lo que logramos juntos. En lo sorprendida que estaría al descubrir que su momento más oscuro se convirtió en el catalizador de su mayor triunfo. Y luego vuelvo al trabajo porque aún queda mucho por construir, tantos jóvenes soldados a los que guiar, tantos errores por corregir. La segunda oportunidad que me dieron no fue solo para mi propio beneficio. Fue una oportunidad para asegurar que otras personas que enfrentaban desafíos similares tuvieran defensores y protectores con los que contar. La historia de mi venganza contra mi familia estaba completa. Pero la historia de la vida que había construido sobre las cenizas de su traición seguía escribiéndose. Y cada capítulo prometía nuevas oportunidades para transformar el dolor en propósito, los reveses en fortaleza y las cicatrices del pasado en los cimientos de un futuro mejor. Mis padres habían intentado quebrarme, pero en cambio me habían forjado en algo más fuerte de lo que podían comprender. La hija que despidieron se había convertido en la mujer que definiría su legado. No como empresarias exitosas ni como figuras políticas, sino como ejemplos aleccionadores de lo que sucedía cuando la avaricia y la crueldad finalmente se enfrentaban a la justicia. Y la justicia, aprendí, siempre valía la pena esperar.